Esta mañana vamos a estudiar, vamos a continuar con nuestro libro, el libro de Génesis, y hoy vamos a ver la caída, y lo que hoy vamos a ver es Génesis 3, del 1 al 24, uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Entonces quiero que por favor abran sus Biblias en Génesis 3, del 1 al 24. Génesis 3, del 1 al 24. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? 5 aspectos, entonces vamos a ir de manera rápida. La primera de ellas es la primera tentación. La segunda cosa que vamos a estudiar es el contagio de la tentación. La tercera cosa son las consecuencias del pecado. La cuarta son las sentencias. Y la quinta, la expulsión del huerto. 5 cosas. Primera tentación, el contagio, las consecuencias, las sentencias que Dios le iba a hacer a estas personas y la expulsión del huerto. Y quiero preguntarles, no levanten su mano, pero ¿cuántas veces ustedes se han sentido superior a alguna persona? Piensen. Quizás en el pasado, ¿no? Ahorita no, pero antes, alguna vez ustedes dijeron, no, es que esa persona no está a mi nivel, ¿no? O le hace falta algo. También, ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos hecho algo que creíamos que nadie se iba a enterar? Yo muchas veces se la apliqué a mis papás estas. Yo pensé, dije, nadie se va a enterar. Pero ¿qué pasaba? Pues se enteraban. ¿Alguna vez ustedes se han arrepentido de alguna decisión? Dijeron, híjole, ¿por qué dije esto? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Es esto? ¿Por qué tuve este hijo? No, es cierto, pero ¿alguna vez se han arrepentido por algo? Quizás sí, quizás no. Pero eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Personas que se sentían superior a Dios, personas que creían que no iba a pasar nada al desobedecer a Dios, y personas que tristemente no se arrepintieron luego. Tuvo ahí Dios que, como siempre, buscar al hombre. Entonces, le voy a dar lectura, Génesis 3, del 1 al 24. Pueden seguirme ahí con su vista. Yo estoy ocupando la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Versículo 4, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor le llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz,
y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo, miren los seres humanos, se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si tomaran el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Vamos a orar. Bendito Dios, te pedimos, Padre Santo, que nos enseñes, que nos ayudes, que podamos aplicar tu palabra y sobre todo que podamos reconocer que tú eres la única solución al problema de la maldad del hombre. Gracias por tu amor y tu cuidado y te pedimos que traigas con bien a los que aún faltan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Curiosamente, quizás algunos hemos leído capítulo 1 y 2, otros que ahorita lo hemos venido estudiando, lo hemos visto. ¿Y qué pasaba en el capítulo 1 y en el capítulo 2? Vemos siempre a unos protagonistas. ¿Quién es el protagonista en el capítulo 1? Dios, ¿no? ¿Y quién aparece en el capítulo 2? El hombre, y se menciona también a Eva. Pero en el capítulo 3 las cosas cambian. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando Dios no está. Y eso es interesante y es un principio que hay que aplicar a nuestra vida. Cuando no ponemos a Dios en el primer lugar en nuestros diferentes aspectos, trabajo, escuela, familia, matrimonio, hijos, cuando no está Dios, todo se vuelve un caos. Eso es lo que estaba pasando en el capítulo 3. De repente vemos que no está Dios. Hay otros protagonistas. Y vamos a ver que el tema de todo este capítulo 3 es la batalla de la adoración. Eso es lo que estaba pasando en este momento, la batalla de la adoración. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Muy sencillo. Mateo 4, 8 al 10, ¿alguien que lo pueda leer, por favor? Luego el diablo llegó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, te dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Ok, hemos dicho que el hombre está diseñado para adorar. Y cuando Dios puso a Adán en el huerto para que labrara y cuidara la tierra, nosotros vimos y estudiamos que el término es servir, pero literalmente es ofrecer adoración ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿cuál era la chamba del hombre? Adorar a Dios. ¿Qué es lo que quería hacer la serpiente? Que la adoraran a ella. Y lo vemos en Mateo, en la tentación de Jesús. Viene Satanás y le dice, mira, te voy a dar todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dice, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Qué bueno sería que Adán y Eva hubieran tomado este principio y estuviera aquí en el capítulo 3, pero es algo que no pasó. La batalla de la adoración en el huerto de Edén, tristemente, Adán y Eva no la pasaron. Y vamos a entrar a nuestro primer punto, la primera tentación. Génesis 3, del 1 al 5. Fíjense lo que dice, versículo 1, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Aparece un nuevo protagonista. ¿Quién es?
La serpiente. Rápidamente, alguien que nos ayude buscando Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Ok, vemos que en el Nuevo Testamento, tanto Juan, el escritor, ahí lo tenemos en Juan capítulo 8:44, menciona a Satanás como la serpiente. Vemos que Pablo en Romanos 16 lo aparece. Y aquí otra vez Juan, escribiendo en Apocalipsis 12, dice que la serpiente antigua. ¿Por qué enfatizar la serpiente antigua? Para decir lo mismo que había pasado en el inicio de todo, en la creación, en el huerto de Edén. Entonces, ¿quién es el otro personaje que aparece aquí? Es una serpiente, pero es Satanás. ¿Y cómo venía Satanás? Astutamente, pero disfrazada de una serpiente. Muchas veces aquí vamos a ver que no solamente en la Biblia, sino en nuestra vida, la tentación puede llegar de maneras diferentes. Disfrazada de quizás una muy buena oferta de trabajo, quizás de alguna pareja, persona de las que están solteras, y dicen, no, es que esta es una joya, o sea, este es casi Adán, fue creado como Dios, o no sé, ¿no? Pero quizás es una forma sutil para hacernos caer. ¿Ustedes creen que Satanás ahorita va a venir en forma de serpiente y va a hablar con nosotros? No, por eso dice que la serpiente era astuta. Satanás va a querer hacernos caer con formas muy sutiles, de todas formas, de todos sabores, de todos los colores. ¿Y qué dice Satanás? Dice el versículo 1, cierto día le preguntó a la mujer. Subrayen eso en sus Biblias. Le preguntó a la mujer, porque esto lo vamos a retomar más adelante. La serpiente, ¿a quién fue directamente? A la mujer. Ahí, subrayenlo. Después vamos a ver esto. Y la serpiente menciona, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Inicia planteando una pregunta falsa. La prohibición divina solo tenía que ver con un árbol. Lo vemos en el capítulo 2. Dios le dice, puedes comer de todo excepto uno. Entonces la prohibición solo tenía que ver un árbol, no lo que la serpiente estaba diciendo, que de todo árbol. De esa manera la serpiente puso en tela de juicio la bondad de Dios. Era demasiado restrictivo Dios al retener innecesariamente beneficios de gran valor. Lo que la serpiente quería hacer era confundir, hacer dudar a Eva. Y le dijo, ¿cómo es posible que Dios no te deje disfrutar de todo esto? Dios no quiere que tú disfrutes, no quiere que tú tengas beneficios, pero eso no era lo que Dios les había dicho en el capítulo 2:15. Siempre Satanás querrá hacernos ver que lo que Dios nos pide o nos manda no es bueno o Él no quiere que disfrutemos. ¿Alguna vez personas les han dicho, es que cuando te volviste cristiano te volviste aburrido? O es que el cristianismo es aburrido, no puedes hacer nada. No, al contrario. No, esto no es un libro de prohibiciones. Aquí no venimos y es que no puedes hacer esto, y no esto, y no esto. Y quizás erróneamente se ha enseñado eso. No se trata de prohibir, se trata para quién estás haciendo las cosas. ¿Quieres satisfacer tus propias necesidades? ¿Quieres ser egoísta o quieres hacer lo que Dios te pide? Pero no es simplemente reglas y prohibiciones y cosas así. Entonces es lo que Satanás siempre quiere ver, enfocarnos en las prohibiciones. ¿Y qué es lo que Dios les había dado? Todo. Ellos estaban en el huerto de Edén, que literalmente significa, ¿se acuerdan? Paraíso. Paraíso viene de la traducción griega del hebreo, que es paradison, pero no significa paraíso. ¿Qué significa literalmente el huerto de Edén? Ya lo vimos. Parque de las delicias. Parque de las delicias. Recordemos que huerto significa en el idioma hebreo gan, un terreno bien delimitado, y Edén
simplemente es una forma morfológica para mencionar delicia, algo perfecto, un gusto. Entonces, paraíso después se traduce, sí, pero literalmente aquí en hebreo significa el parque de las delicias. Entonces, Dios no les estaba prohibiendo las delicias. Y hay que enfatizar esto, Dios no les estaba diciendo ustedes no pueden disfrutar. Al contrario, tienen todo para disfrutar. ¿Qué habíamos visto en el capítulo 2 que había en el huerto de Edén? Había oro, había ónice, había piedras preciosas, había agua, había árboles, había todo. Entonces, Dios simplemente les dijo, de una sola cosa no pueden hacer. Una cosa podemos sacar de nada más este versículo, y es que Satanás siempre va a querer tergiversar, torcer, doblar lo que Dios ha dicho. ¿Dónde lo vemos esto específicamente? En las sectas. Curiosamente, si ustedes se meten a estudiar el mormonismo o testigos de Jehová, ambos fundadores eran cristianos. Bueno, quizás nunca fueron cristianos, pero ellos crecieron dentro de una iglesia cristiana. El testigo de Jehová, el líder de los testigos de Jehová fue presbiteriano y el líder de los mormones fue metodista. Sus bases fueron cristianas, pero ¿qué hicieron con la enseñanza? La cambiaron, la doblaron de acuerdo a su conveniencia, y no es algo del otro mundo. No decimos, ¿cómo es posible? Sacrilegio, algo le hicieron a la Biblia. No, ¿por qué? Satanás desde el huerto del Edén, el padre de la mentira, ha hecho siempre esto. Quiere cambiar lo que Dios se nos ha dicho. Pero Eva quiso corregir a la serpiente. Vemos en el versículo 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles, contestó la mujer. Y aquí decimos bien, Eva, ¿no? Ibas bien. Quiso parar a la serpiente, pero cayó en su juego. Seguimos leyendo. Versículo 3, es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Y aquí es donde inmediatamente Eva cae en el juego de Satanás. Vamos atrás, alguien que pueda leer capítulo 2, versículo 16. Desde el 15. Génesis 2, 15 al 16. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, aquí dice, puedes comer, no debes comer, porque cuando comas vas a morir. ¿En dónde Dios le dice que no debería tocarlo? ¿Dios le dijo, no puedes tocarlo? ¿Cuál fue lo explícito del Señor? No lo puedes comer. ¿Qué dice Eva en el versículo 3? De ese árbol Dios nos dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. Entonces automáticamente ella empezó a poner una cosa más, a exagerar lo que Dios les había dicho, que ni siquiera lo podemos comer. Versículo 4, alguien que pueda leer el versículo 4. ¿Del 3? Ajá, capítulo 3, versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. No morirán. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Estaba cambiando lo que Dios les había dicho. Dios le dijo, si tú comes de ese fruto, vas a morir. Satanás estaba diciendo, no van a morir. ¿Por qué? ¿Por qué no van a morir? Porque simplemente, versículo 5, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo con el conocimiento del bien y del mal. Satanás le estaba diciendo a Eva, simplemente Dios se siente intimidado por ustedes. Intimidado por ustedes. Por eso no quiere que coman, porque van a ser como Él. ¿Cuántas veces no hemos visto que el hombre muchas veces se exalta a sí mismo?
¿no? Tenemos ese ejemplo súper ocupado, súper choteado siempre en las predicaciones de el Titanic, que dice el dueño del Titanic, esto ni aún Dios lo puede hundir, y se hunde, ¿no? ¿Por qué? Porque se exalta y dice, no es posible que Dios esto lo tire. ¿Por qué? Porque yo lo hice, está bien diseñado. ¿Cuántas veces no tenemos ahí a Chávez, el de Venezuela, que él dijo, yo soy Dios? Ellos me tienen que adorar a mí porque yo soy Dios. Literalmente así lo dice. Y pues terminó mal, ¿no? Tuvo cáncer. Muchas veces el hombre se quiere exaltar a sí mismo. Y es lo que está vendiendo aquí Satanás. Simplemente Dios sabe que cuando coman del fruto van a ser como Él. ¿A quién debía creer la mujer? ¿A la serpiente o a Dios? Era claro que le tenía que obedecer a Dios. Dios les había dado un huerto, un lugar, pero antes de eso Dios los había creado. Dios les había dado un lugar. Dios les había dado autoridad para que cuidaran. Y le dejó a Adán que pusiera nombre a los animales. Pero desafortunadamente aceptó Eva la mentira. En su caída dio 3 pasos fatales. Dice el versículo 6, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Vio, tomó y en ese tomar codició y comió. Satanás es mentiroso desde el principio, nos dice Juan, y esta es su mentira, que uno puede pecar sin tener que sufrir las consecuencias, pero la muerte es la paga del pecado, y lo vemos desde Génesis 2:17. El Señor Dios les dijo, si comen, van a morir. ¿Y qué dice Satanás? No van a morir. ¿Y qué dice la mujer? Está bien, te hago caso más a ti. ¿Por qué? Pues porque prefirió tener una independencia de Dios. Porque yo puedo ser como Él. Yo puedo tener algo. ¿Por qué Dios me tiene que restringir? Y lo habíamos visto la predicación pasada. A veces nosotros decimos, es que ¿por qué? ¿No? A los papás. Es que ¿por qué? ¿Por qué me prohíbe? Es una actitud, no es una actitud millennial, es una actitud desde Adán y Eva. Eva dijo, bueno, ¿por qué Dios me prohíbe algo? Lo voy a comer. Pero tristemente iba a sufrir las consecuencias. Curiosamente en el versículo 6, cuando Eva dice, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, no se alcanza a ver muy bien en español, pero el término en hebreo aquí es nemad, que significa codiciar. Vean esto, codiciar. Aquí Eva codició. Cuando Dios da los 10 mandamientos, ocupa ese mismo término, que dice no codicie. Dios les entrega la ley ahí en el Sinaí al pueblo de Israel. Le dicen, si ustedes hacen esto van a tener bendición. Yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. ¿Qué pasaba aquí? Eva codició, ¿y qué es lo que tuvo? Muerte. Por eso Dios les estaba otra vez reafirmando ahí en las tablas de la ley, diciendo, no codicien, porque les van a traer muerte. Al contrario, ustedes obedezcan esto para que tengan vida. Entonces, hay un paralelismo entre estos mandamientos y lo que Eva estaba diciendo. ¿Y cómo fue la tentación de Eva? Dice la Biblia que vio que el árbol era hermoso, lo codició y quiso la sabiduría que le daría. 3 cosas importantes. Muchas veces nosotros caemos porque es algo físicamente bueno, ¿no? Lo vemos y decimos, no está tan mal, es una belleza quizás estética, pero tenía un potencial esta tentación. ¿Cuál era ese potencial? Dice que Eva quiso la sabiduría que le daría. La sabiduría. ¿Dónde dice Dios diciendo, no lo comas esto porque vas a tener la sabiduría? No, simplemente le dice, vas a conocer el bien y el mal, no lo hagas. Pero Eva pensó que podía saberlo todo. ¿Cuántos de aquí creemos que sabemos todo? ¿No se sientan tan mal?
Lo vemos desde Adán y a Eva. Entonces, ¿cómo vienen las tentaciones? Algo práctico, ¿no? Pues nadie me va a ver, ¿no? ¿Qué pasa si soy infiel? ¿Qué pasa si me vuelvo drogadicto? No es algo práctico, me genera un beneficio, nadie lo va a saber, es agradable para mí, pero lo único que nos va a traer es desilusión. Lo vamos a ver más adelante. Punto 2, el contagio de la tentación. Versículos 6 al 8. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, tomó, lo comió, ¿y qué pasa? Después le dio un poco a su esposo, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Su esposo qué? También comió. Que también comió. Bueno, quizás la Reina Valera no lo traduce tal cual, pero dice que su esposo que estaba con ella. Estaba con ella, o sea, no es que Eva nada más estaba ahí perdida, no, Adán estaba con ella. ¿Y qué pasó con Adán? No paró, no dijo, oye, simplemente su esposa dijo, ven, y como buen esposo dijo, bueno, ya me dio permiso a mi esposa, pues puedo hacerlo. Hay instancias en las que no nos conviene ser muy generoso. ¿Cuándo no nos conviene ser generoso? ¿Alguna vez ustedes han visto personas que tienen salmonellosis? ¿Qué les prohíbe? Que cada quien tenga su vaso y su plato. ¿Por qué? Porque eso se contagia así. Entonces, ahí no dices, oye, te convido. ¿Qué le dices a la persona? ¿No? O sea, tienes salmonela, o sea, no. Hay veces en las que no es bueno ser generoso, y aquí es una de ellas. Eva no tenía por qué decir, oye, pues prueba tantito. Pero lo curioso es que en el capítulo 2, versículo 15, Dios le da una orden, o Dios le dice que no puede comer del fruto del árbol. ¿A quién? Adán. Sí, porque hasta después vemos que Dios crea a la mujer. Entonces, ¿a quién? Vean esto, ¿a quién Dios le dice que no debe de comer? A Adán. Adán, ¿qué le tuvo que decir a Eva? Eva sabía, ¿no?, lo que había dicho. Adán se lo comunica a Eva. Vean esto, Dios, Adán, Eva. ¿Qué es lo que hace la serpiente y qué es lo que Satanás siempre ha hecho? Cambiar siempre los moldes que Dios ya puso. Satanás va con Eva para que Eva le diga a Adán y Adán se rebele hacia Dios. Y vemos ahorita en nuestra actualidad cómo la gente ahorita está cambiando todo lo que la Biblia dice. ¿Por qué el matrimonio? ¿Por qué de un hombre y una mujer? No. ¿Por qué esto? No debe ser así. ¿Por qué casarnos? No debe ser así. ¿Por qué no puedo ser independiente? No debo ser así. Siempre en nuestro mundo, Satanás siempre va a ir contrario a lo que Dios ya dijo. Dios dijo, ok, Adán, te lo digo a ti, y tú lo comunicas a Eva, y Satanás fue al revés. Satanás fue con Eva para que dijera a Adán, y Adán se rebelara con Dios. Muy curioso. El resultado inmediato del pecado fue que sus ojos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos y se cubrieron con hojas de higuera para procurar tapar su desnudez. Se llenaron de un enorme sentido de culpabilidad, y así somos nosotros sin Dios, vacíos, y muchas veces nos avergonzamos de lo que somos. Dice el versículo 7, en ese momento se les abrieron sus ojos y de pronto sintieron vergüenza. Adán come, Eva come, ¿y qué es lo primero que sienten? ¿No sienten un megapoder? No es como en los superhéroes, me encantan a mí las películas de superhéroes, y no es que tienen un poder y ¿qué pasa? Lo sienten, ¿no? El Capitán América era un flaquito, así como yo, no daba ni un peso, ¿y cómo se convierte? Hermanas, tranquilas, enorme, ¿no? Se hace muy grande. ¿Qué pasa con Hulk? Cualquier superhéroe se ve, se nota, siente este poder. No hay películas en donde algo pasa en su cabeza y de repente siente que tiene el conocimiento. ¿Y qué es lo que siente Adán y Eva? ¿No sintieron que fueron como Dios? ¿No sintieron que sabían todo? ¿Qué es lo primero que sintieron? Se sintieron vacíos, se sintieron rotos, se sintieron sin nada, se sintieron vergüenza. ¿Por qué tenían vergüenza? Por su desnudez
Fíjense lo que dice Génesis 2, capítulo 2, versículo 25. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y aquí dice que sintieron vergüenza por su desnudez. ¿Qué es lo que cambió? Su relación con Dios. Cuando se rompió esa relación con Dios, ellos se sintieron desnudos. Por supuesto que los resultados no fueron lo que ellos esperaban. Esa promesa de alcanzar sabiduría fue nula, no se cumplió, y ya no estaban a gusto uno con el otro. Antes, versículo 25 dice que ambos estaban desnudos y como si nada. Y ahorita se tuvieron que cubrir. Tenían una desconfianza el uno al otro y con Dios. Vean lo que dice el versículo 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Se escondieron. ¿Qué pasaba capítulo 1 y capítulo 2? ¿Cómo estaba Dios con Adán? Uno al lado del otro, ¿no? Caminaban juntos, yo creo que platicaban, decían, oye, ¿cómo le vas a poner a esto? No, pues una vaca, ¿no? Era una relación constante. Los dos se sentían bien, Dios con Adán, Adán con Dios. Pero aquí dice el versículo 8 que se escondieron del Señor. Versículo 9, entonces el Señor Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Ahorita ellos estaban escondiendo de Dios por miedo. Y traemos ahorita ya las consecuencias del pecado. Capítulo 3, del versículo 8 al 14. Siempre la paga del pecado había sido la muerte. Lo vemos desde el Génesis 2, 25. Lo repite Pablo en Romanos 6, 23. ¿Y cuál fue su muerte, hermanos? ¿Murieron físicamente? No. Al instante no, iban a morir. Pero la muerte instantánea fue la ruptura, la separación espiritual. La pérdida de la comunión con Dios es una muerte más triste que la muerte física. No sé si ustedes han ido quizás sí, a velorios de cualquier tipo de gente. Sí han ido, ¿no? Sí. ¿Y han ido a velorios cristianos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Ambos lloran, obviamente, es un sentimiento, es una pérdida. Pero, ¿qué pasa en uno al otro? No rezan. Aparte de que no rezan, la gente que perdió a su ser querido, quizás en su luto, en su duelo, pues sí siente tristeza, pero siempre dice, pero ya sé que está mejor, está con Dios, ¿no? Y que ahora yo puedo también estar tranquilo de que ella ya no está sufriendo. Y tienen una esperanza. Saben que esta separación sí es triste al instante, pero en el futuro, no un futuro cercano, un futuro muy lejano, va a haber otra vez esta comunión de Dios con todas las personas, ¿no? En la resurrección. Entonces, pero ellos se había roto esta conexión entre Dios y ellos, y esa es la muerte más triste. Personas que están separadas de Dios. Y ahora les pregunto, bueno, antes de eso, versículo 9, entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Versículo 10, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Qué hacemos cuando sabemos que hicimos algo malo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos escondemos, huimos o cualquier otra cosa menos afrontar las cosas. Y esto lo vemos a raíz de Adán. Muchos de nosotros también sabemos o hicimos algo que sabemos que está mal. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos de cubrir ese pecado. No seamos como Adán tratando de escondernos en un arbusto. ¿Ustedes creen? Bueno, dice el versículo 10. El hombre contestó, te oí caminando. Versículo 11. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? ¿Ustedes creen que Dios no sabía que ya había comido?
¿Ustedes creen que agarraron de sorpresa a Dios? Dijo, ¿comiste? No. Dios dijo, está bien, desobedeciste, te rebelaste, pero le dio una oportunidad. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Hermanos, no tenemos por qué estar escondidos en nuestro pecado, en un arbusto. Dice primera de Juan 1:9 que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero no solo eso, sino limpiarnos de todo mal. No tengamos el síndrome de Adán de, ya fallé, hice algo malo, ya no voy a la iglesia, ya no le hablo a tal persona, rompo relaciones. ¿Por qué Dios está tan lejos? Decimos. No nos estemos escondiendo en los arbustos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué es lo que Dios estaba esperando de Adán que le dijera? Sí comí. Pero ¿qué es lo que dice Adán muy valientemente en el versículo 12? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo comí. ¿Qué estaba haciendo Adán? Excusándose. A ver, Dios, mira, está bien, estoy desnudo, comí, pero ¿para qué me das una mujer? ¿Para qué me la das? Por su culpa comí. ¿Y qué dice Eva? Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer. Dios estaba diciendo, bueno, alguien se tiene que arrepentir. ¿Qué dice la mujer? La serpiente me engañó. Ya la serpiente ya no podía decir a quién echarle la culpa. Pero Eva dice, la serpiente que me engañó. Adán dijo, la mujer que tú me diste. Ambos, ¿a quién le estaban echando la culpa? A Dios. Adán por decir que tú me diste esta mujer. Eva por decir, ¿para qué hace serpiente Dios? Porque si se me hubiera aparecido en forma de vaca, pues no le hago caso. Ambos le estaban echando la culpa a Dios. En vez de arrepentirse, en vez de decir, sí la regué, sí fallé, ambos se estaban excusando. ¿Cuántos de nosotros hemos sido así? Es que tú me viste feo. Es que Dios, ¿para qué pasa esa mujer? ¿No? ¿Para qué me das ojos? Si no, no hubiera visto eso. ¿Para qué me das el dinero para comprar las drogas? ¿Para qué creas las drogas? Siempre nos tratamos de excusar en vez de aceptar nuestro error. ¿Cómo respondió Dios? Bueno, las consecuencias del pecado. Eso me ocurrió. ¿Qué pasa? Versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Miren lo que menciona la pantalla. ¿Cómo respondió Dios esa actitud del hombre de ocultarse de su presencia? ¿Podría haberlo dejado solo? Eso era lo que merecía. Dios le pudo haber dicho, bueno, ya comió, sale. Me creo otro Adán y Eva. O, pues, dejo que cumplan con su condena, ni modo. No, lo que hace Dios es buscar a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? El hombre habría seguido totalmente alejado de Dios si Dios no lo hubiera buscado hasta la fecha, porque dice Romanos que no hay quien busque a Dios. Ustedes han escuchado a gente que dice, cuando encontré a Dios, Dios no estaba perdido, el perdido eras tú. ¿Quién es el que busca al hombre? Lo vemos desde el Génesis, Dios es el que busca al hombre. Romanos dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, no tenemos una cara tan bonita, no somos tan buenos como creemos para poder escoger a Dios. Dios es el que nos elige, Dios es el que busca al hombre y quiere otra vez reconciliar esta relación. Entonces, gracias a Dios por su obra y por Cristo, que después lo vamos a ver en el Nuevo Testamento y más adelante aquí en Génesis 3:15. Pero, cuarto punto, las sentencias. En Génesis 3:15 se vislumbra por primera vez lo que se le conoce como el Evangelio o protoevangelio, que significa la primera vez. La primera vez de las buenas nuevas. ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Alguien que lo lea? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañón. Ok, aquí dice, desde el versículo 14, que entonces el Señor le dijo a la serpiente, vas a ser maldita.
va a haber una maldición sobre ti. Tú creíste que ganaste la batalla de la adoración. Tú creíste que Adán y Eva, con esta desobediencia, ganaste. Pero no lo deja ahí Dios. Dios pone esa promesa que se va a ver cumplida en Cristo. A mí por eso me encanta esta versión. Dice la NTV, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza. ¿A quién estaba proyectando? ¿Quién era este descendiente? ¿A quién se le conoce, según también Pablo, como el postrer Adán? A Cristo. Uno trajo muerte, este Adán terrenal, pero el postrer Adán trajo vida. Entonces, desde aquí, desde Génesis 3:15, ya estaba la promesa de un Salvador. Tú quizás, Satanás, creíste que esta batalla de la adoración la habías ganado. Te lo voy a enfatizar en mi tentación, que solamente vas a adorar a Dios y vas a ver este cumplimiento total de que yo te vencí en la crucifixión. Por eso Cristo dice, consumado es. Entonces la promesa del Salvador lo vemos desde Génesis 3:15 y marca eso en tu Biblia. Hay gente que dice, pero solo en el Nuevo Testamento está Jesús. Isaías habla de él, Jeremías habla de él, los Salmos hablan de él, Génesis hablan de él. Algunos eruditos creen que si solamente tuviéramos el libro de Génesis, así pudiéramos predicar, porque se ve el pecado, se ve la maldad, se ve desobediencia, se ve la promesa, se ve la elección de Dios. Muchas cosas se ven en el Génesis y tenemos esta promesa. En la cruz, Satanás hirió a Cristo en el calcañar, una herida leve, pero Cristo le dio un golpe mortal, hiriéndole en la cabeza, porque en su crucifixión y resurrección, Cristo venció a la muerte, al pecado y a Satanás. Entonces, en pocas palabras, no hay por qué estar triste y buscando decirle de cosas a Satanás, porque es muy común que muchos círculos cristianos que estén atando y desatando y diciéndole cosas a Satanás. Con Cristo ya tenemos la victoria. ¿Qué más queremos? Cristo ya venció. Cristo nos ofreció esta salvación. Entonces vemos desde el Génesis que Dios es el creador. Hay maldad en el hombre, no hay esta rebelión, pero hay un Salvador. ¿Cuál ha sido la respuesta al problema del hombre? Siempre ha sido Cristo. No ha sido tener dinero porque Adán lo tenía. No ha sido tener familia porque Adán y Eva lo tenían. No ha sido tener poder. ¿Cuándo voy a estar feliz? Cuando tengo poder. Adán y Eva tenían esta autoridad. Tenían todo. Ese no ha sido el problema del hombre. El problema del hombre siempre ha sido su estado espiritual. Hay una ruptura entre Dios y el hombre. ¿Y quién es esa persona que nos puede otra vez restaurar esas cosas? Cristo. Solamente por la muerte y sacrificio de Cristo. Da la sentencia a la serpiente y ahora va con la mujer. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo. Quiere decir que iba a tener dolor Eva, pero iba a aumentar. Pero lo que iba a pasar es que Eva no iba a sentir dolor a dar a luz. Pero ahora dice, y con dolor darás a luz. ¿Alguien de aquí de las hermanitas tuvo parto natural? ¿Alguien de aquí, hermanita, sí? Pues échenle la culpa a Eva por tanto dolor. Le dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ahora, es importante analizar esto. Génesis 4, versículo 7, miren lo que dice. Bueno, desde el 6. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. La semana que viene lo vamos a estudiar, pero este es un adelanto. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dice Génesis 4,
versículo 7. Estas mismas palabras son literales lo que Dios le estaba diciendo a la mujer. ¿Y qué le estaba diciendo? Tú desde ahorita, desde la caída, vas a querer brincar los roles que Dios estipuló desde la creación. Por eso, en 1 Corintios, nada más anótenlo, no es necesario que lo busquen, pero en 1 Corintios 11, 1 Corintios 11:3 dice: pero hay algo que quiero que sepas, dice Pablo, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios, porque Cristo, a la hora de hacerse carne, se somete a la voluntad del Padre. Pero dice que la cabeza del hombre es Cristo, el hombre lo que tiene que hacer es parecerse más a Cristo, es la cabeza. Por eso Jesús hace mucho esta comparación entre Cristo y la iglesia como el esposo y la esposa. Pero ¿qué pasaba aquí? Esta mujer, la mujer iba a querer ¿qué? Cambiar ese rol, cambiar lo que Dios les había dicho. Por eso en la predicación pasada habíamos estudiado que no fue necesario establecer literalmente, puntualmente estos roles. ¿Por qué? Porque sabían cuál era este rol. Pero ahorita no, es lo mismo que estaba pasando, que lo vamos a estudiar con Caín. Dice Dios: el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Lo que Eva le estaba diciendo es: tú vas a querer cambiar esos roles, pero tienes que someterte a mí. Someterte a mí. Yo soy tu Dios. No seas esclava de este pecado. Ve que yo estipulé esto, que yo estipulé el matrimonio. Y luego le dice al hombre: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Por eso decimos que este Adán trajo muerte, maldición. Cristo trajo bendición. Versículo 28: te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento. ¿Qué pasaba con Adán hasta este momento? Adán no tenía que esforzarse mucho. Todo lo podía obtener de los árboles. ¿Qué le dice Dios? Ahora te va a costar. Tuviste todo, pero ahora te va a costar. Muchas veces nosotros, quiero que tengan en su mente alguna vez que quizás ustedes sintieron que tenían todo, y por una pequeñez, por alguna tontera, por caer, lo perdieron. ¿Por qué? Porque esto lo vemos desde el Génesis. Cuando no estamos bien cimentados en Dios, perdieron este huerto de las delicias únicamente por querer independizarse o por querer saber más que Dios, y perdieron todo. Y por eso ahorita actualmente pues tenemos que trabajar muy muy duro para poder comer. Es algo que Dios le había dicho: vas a tener que comer. Y le hace una promesa: pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Eso no le dice antes. Dios lo crea del polvo, pero no iba a ir al polvo. A partir de ahí, aquí dice: pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Qué iba a pasar con el hombre? Iba a empezar a deteriorarse. Sí, vivían, vamos a ver más adelante que vivían 900 años, pero al final de cuentas iban a morir. Tristemente, la enfermedad, la muerte, fue a raíz del pecado. Pero vean esto, las características dominantes del capítulo 3, la muerte, el duro trabajo, el sudor, las espinas, el árbol, la lucha, la simiente, todo esto trazaba a Cristo. ¿Por qué? Porque este segundo Adán, que se hizo maldición, morir en un madero era ser maldito, ser considerado maldito, quien sudó grandes gotas de sangre cuando agonizaba amargamente. ¿Ustedes creen que unos latigazos era cualquier cosa? No, era un sufrimiento. Quien llevó la corona de espinas, quien fue colgado en un madero hasta morir, y quien fue depositado literalmente solo por que un hombre dijo: bueno, aquí tengo un lugar, pero si no, lo hubieran aventado donde sea. Fue depositado en el polvo de la tierra. Todo esto se ve cumplido desde Génesis 3 con
Cristo. Cristo es el que iba a hacer esta bendición a nosotros, es el que nos iba a traer vida, es el que iba a arreglar el problema del pecado. Pasó todo esto, pero la diferencia es que era Dios. Jesucristo es Dios y hombre. Resucitó al tercer día. Y si resucitaba, entonces, ¿qué iba a pasar con nosotros? Podía ofrecer esta salvación, podía ofrecer este perdón, podía ofrecer también una vida eterna, cosa que Satanás no pudo hacer, no puede hacer. Y vamos a terminar con la expulsión del huerto. Versículo 27. Luego 21, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Si hizo ropa para cubrirlos, ¿qué significaba? Que hubo un sacrificio, que tuvo que ser derramada sangre. La sangre de un inocente animal que después, y por eso me encanta el libro de Génesis, porque todo nos va a ir apuntando a Cristo. Este Hijo de Dios, este sin pecado, dice la Biblia, esta persona sin pecado fue a morir en las peores condiciones, que es ser crucificado, pero para dar su vida, dar su sangre para cubrir nuestro pecado. Es cosa que ahorita Dios estaba haciendo, estaba cubriendo su vergüenza. Si tú ahorita te sientes avergonzado, si no te sientes cómodo con lo que eres, si todavía estás preguntando, ¿qué es lo que hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? No sé qué hacer, no entiendo lo que pasa. Hay una solución. La solución para esto es Cristo. Él es el único que puede cubrir tu vacío. El único. Lo vemos desde Génesis 3. Dice el versículo 22, luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. Ahora aquí las traducciones fallan, pero en el idioma original, en el hebreo, literalmente tiene que decir así, ahora el hombre quiso ser como nosotros, conociendo el bien y el mal. Quiso, pero ¿qué iba a pasar con el hombre y la mujer? ¿Fueron Dios? ¿Vivieron para siempre? No. Pero Dios, por su amor y misericordia, no solamente hace un sacrificio, sino dice el versículo 22, ¿y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor los expulsó y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. ¿Qué estaba haciendo Dios? Mostrando su misericordia al hombre. No quiero que esto quede para siempre. Lo voy a sacar, tiene las consecuencias de su pecado, pero yo ya les di la promesa de un Salvador. Yo ya les dije que tiene que haber un sacrificio, tiene que haber derramamiento de sangre, pero esto lo iba a hacer por amor. Y después se mencionan ahí unos querubines que estaban custodiando. Siempre que aparecen estos querubines, se los ve muy cerca del trono de Dios. Aquí Dios está enfatizando de que Él iba a seguir reinando, de que Él es el que debe de estar en el primer lugar. Estaba aquí enfatizando que Dios es Dios y el hombre no puede ser como Dios. Por eso puso estos querubines a cuidar, y también recordemos que Moisés está escribiendo esto a los hebreos. Ellos tenían esta noción del conocimiento de estos querubines que enfatizaban el poder y el dominio de Dios. ¿Qué les estaba diciendo aquí Moisés? Cayeron, perdieron la batalla de la adoración, pero aún así Dios sigue siendo Dios. Y aún así Dios sigue siendo el dueño, el rey, el que tiene el poder de todas las cosas. ¿Qué podemos concluir? Muy sencillo. 4 aspectos. Uno, estate atento a las tentaciones. Van a venir de diferentes formas y es ahí donde va a haber una batalla. ¿A quién hacerle caso? ¿A quién adorar? ¿A Dios con mi obediencia o por un rato, pero voy a caer? Por un rato voy a perder todo esto. 2, sé agradecido por Cristo. Gracias a Dios ahorita tenemos todo esto. Pero en ese tiempo, a los que Moisés les estaba escribiendo, no.
Y ahorita nosotros ya tenemos este testimonio de que Cristo vino, murió, resucitó. Ellos vivían por fe, ellos tenían fe, también nosotros, pero tenemos que ser agradecidos porque Cristo ya hizo la obra. 3. No te quedes en el arbusto, no te escondas. Si hay un pecado en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesarlo, arrepentirlo, y Dios lo va a perdonar, Dios nos va a limpiar. Pero quiere eso Dios, que nosotros reconozcamos que hemos fallado. Y por último, ora para que Dios siga trabajando en tu vida y que no haya esta raíz de orgullo y soberbia como fue con Adán y Eva. Es que tú, como si Dios fuera malo. No, al contrario, orar para que Dios, ¿sabes qué? Hay cosas malas en mi vida. Entonces, tú sigue haciendo tu obra. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu amor, por tu cuidado, gracias por tu palabra. Te agradecemos porque tú diste al hombre la respuesta, la solución a todas esas preguntas existenciales, al problema de la maldad, que eres tú, Dios, que eres tú, Cristo. Gracias por tu sacrificio y te pedimos que día a día en esta batalla de la adoración siempre prefiramos obedecerte a ti, Señor, porque tú eres el que trae vida. Y el pecado y las tentaciones y Satanás solo traen muerte, solo nos quieren ver caer. Te pedimos, Padre, que podamos salir animados, gozosos de que tú nos amas, de que eres misericordioso y de que gracias a tu Hijo ahorita podemos volver a tener una comunión contigo, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu provisión. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.